Bueno, voy a presentar a Paloma López, que es miembro de la asociación desde hace un año y ahora mismo está estudiando un máster en astrofísica en la Complutense de Madrid. Es más, ahora mismo está haciendo prácticas en el Instituto de Microelectrónica de Madrid y bueno, nos va a hablar de las ondas gravitacionales porque las ha trabajado durante su máster y además tienen que ver con el TFG que hizo al terminar el grado, el cual terminó el año pasado. Entonces, bueno, pues adelante. Bueno, pues nada, lo que os ha dicho José, que os voy a hablar de detección de ondas gravitacionales. Seguramente conozcáis muchas de las cosas que os voy a contar, pero espero contar algo que no supierais de antemano. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues me podéis interrumpir en cualquier momento. Y si voy muy rápido, también me podéis decir que pare, porque suelo ir muy rápido, hablando sobre todo. Y bueno, si me enrollo mucho en algo, pues también me podéis decir, eso ya lo sabemos, vale. Bueno, son, como ya sabéis, perturbaciones en el espacio-tiempo generadas por cuerpos muy masivos acelerados. Y esta es una representación de dos objetos compactos orbitando que producen estas variaciones en la superficie del espacio-tiempo. Y este es un GIF bastante exagerado del efecto que tendrían sobre la Tierra a su paso. Cualquier cuerpo masivo acelerado produce este tipo de ondas, pero los que se esperan detectar o serían posiblemente detectables son fenómenos astrofísicos muy energéticos o objetos muy compactos como el movimiento orbital de estrellas de neutrones o de agujeros negros, una colisión de estrellas binarias, un pulsar o una supernova. Y cada uno de estos produciría una onda gravitacional con una frecuencia característica y un desplazamiento característico. Las que han sido detectadas son del orden de los 100 hercios y corresponden a fusiones de agujeros negros o también podría ser de estrellas de neutrones. Y también son muy interesantes las ondas gravitacionales primordiales, que fueron las generadas en el momento del Big Bang, que como veis tienen unas frecuencias muy bajas de 10 a la menos 16 hercios, es decir, sus variaciones son muy grandes, pero no son medibles en un tiempo de vida humano, son tiempos cosmológicos. Pero también se quieren detectar de manera indirecta y os hablaré de ello al final. Estos son los distintos detectores que hay o están en construcción y en el rango de frecuencias. Estos son todos los terrestres, que como os he dicho están en torno a los 100 hercios. Estos son detectores espaciales que pretenden detectar ondas de milihercios y bueno, estos son los del inflatón, del momento de la inflación. Bueno, fueron predichas por Einstein junto con su teoría de la relatividad, como ya sabéis, hace 100 años. Y bueno, aunque tampoco en el momento pensaron que fuera posible nunca detectarlas, pues tampoco parecía algo de ciencia ficción, así que no se pensó demasiado en cómo detectar estas ondas. Sin embargo, en 1970 se detectaron por primera vez de manera indirecta por Hulsey y Taylor, que medían la distancia relativa entre un pulsar y una estrella de neutrones, y vieron que se estaba acercando con los años. Esta pérdida de energía que estaban sufriendo coincidía exactamente con la energía que estaban liberando en forma de ondas gravitacionales. Otra manera de detectar ondas gravitacionales indirectamente es a través de los púlsares, y hay un proyecto que se llama Nanograph, que es de Norteamérica, y pretende detectar ondas gravitacionales de nanohercios, que serían las generadas por agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias. Entonces, si dos galaxias con agujeros negros de este tipo fusionasen, generarían este tipo de ondas gravitacionales y se podrían medir. Y bueno, como os he dicho, son de frecuencias de en torno a 10 a la menos 8 hercios. Estos son periodos de en torno a un año, es decir, las variaciones serían de un periodo de ciclos de 1 a 10 años, y estas variaciones afectarían al periodo de los púlsares, que se conoce con mucha precisión, variando este periodo en unos 20 nanosegundos. Pero claro, producirían una variación a su paso. Por ejemplo, un ciclo es a lo largo de un año, por lo que la medida del pulso del pulsar se vería afectada en enero, por ejemplo, y en junio en 20 nanosegundos. Entonces son unas medidas muy precisas y muy complejas que se hacen tomando grupos de 20 o 50 púlsares para eliminar errores en la atmósfera, etcétera, etcétera.
y especialmente con los pulsar timing arrays, que son grupos de pulsares de milisegundos. Y bueno, ya las primeras detecciones directas fueron, como sabéis, en el observatorio de LIGO. Esto fue el momento de la detección en ambos emplazamientos. Y estos son los detectores terrestres actuales, LIGO, G600 que está en Hannover y Virgo que está en Italia construyéndose, y luego están los detectores espaciales como LISA de la ESA o de CIGO, que es como el equivalente japonés. Bueno, este es un dato curioso más que otra cosa. El primer físico que se emocionó e intentó detectar ondas gravitacionales utilizando una barra de aluminio rodeada por piezoeléctricos. Entonces pretendía que al incidir una onda gravitacional variara la presión en el cilindro y lo pudiera detectar midiendo un pequeño voltaje. Y él afirmaba medir diferencias de 10 a la menos 16 metros, pero nunca llegó a medir nada. Aunque actualmente hay uno que funciona en una universidad de Estados Unidos, creo, pero nada. Pero bueno, la idea estaba bien. Y bueno, luego ya pues tenemos cosas tan tochas como los detectores terrestres como el LIGO, que como veis tiene 4 kilómetros, unos brazos de interferometría de 4 kilómetros de largo, que luego os explicaré que son necesarios para poder medir las pequeñas variaciones de la onda gravitacional. El principio básico, seguro que lo conocéis, es como un Michelson. Al paso de la onda gravitacional se produce una variación en la largura de los brazos del interferómetro, y la luz puede interferir constructiva o destructivamente, como se ve aquí, y así poder detectar estas pequeñísimas variaciones. Estos son los que se he dicho localizados. Este es uno que está planeándose construir y también uno en Australia. Y bueno, pues me centraré en LIGO, que es el que ha detectado hasta la fecha ondas gravitacionales. Esta es la curva de ruido frente a la frecuencia. Como veis aquí, es la mejor zona para medir, es utilizando láseres de esta frecuencia. Y también hay unos picos de absorción que pues, pueden ser debidos a factores ambientales o a la resonancia de los espejos que utilizan, etc. Y bueno, hay dos observatorios que son Livingston y Hanford, que están separados 0,1 milisegundos luz para poder discernir el ruido local de la onda gravitacional. Bueno, como os he dicho, la variación de las ondas gravitacionales es muy pequeña, de 10 a la menos 18 metros, que es la milésima parte de protón. Para que os hagáis una idea, sería como medir una variación del tamaño de la anchura de un pelo entre la distancia de aquí y Alpha Centauri o algo así. O sea, es una barbaridad. Y ¿cómo pueden distinguir variaciones tan pequeñas de todo el ruido que pueden generar los coches, los terremotos o los rayos que pueda haber alrededor? Pues tienen los espejos más lisos jamás creados. Pesan 40 kilos y están colgados por hilos de silicio para aislarlos acústicamente del exterior, y además tienen un péndulo de 4 fases, para si no fuera suficiente, y un sistema activo que mide los movimientos externos y los corrige. Y todo esto, además, ha añadido que tienen 2 observatorios idénticos separados 3.000 kilómetros, pues para, si algo ocurre en ambos observatorios, pueden saber que no es debido al ruido local. Estos son los 2 observatorios. Y luego, claro, para medir con un láser necesitas que tenga una longitud de onda solo, que sea muy estable, porque si te está variando la longitud de onda, pues las medidas no serían válidas. Y resulta que 1064 nanómetros es la idónea para medir. Entonces necesitan un láser, o sea, un equipo de este calibre para tener un láser que al final tiene una estabilidad de 1 entre 10 a la 20. Y bueno, este es un esquema del montaje que, como veis, es una barbaridad. Pero bueno, al final lo consiguen. Y bueno, antes he puesto este GIF que es muy bonito de poner porque pasa de luz a oscuridad y dices, se ha pasado una onda gravitacional, pero realmente tenemos una onda de 1064 nanómetros y una variación de 10 a la menos 18 metros. Esto implica que las variaciones en la onda realmente son de 1 entre 10 a la 12. O sea, no es que vayamos a ver luz-oscuridad, sino ligeramente más brillante, ligeramente más oscuro, y básicamente hay que contar fotones, ¿no? Entonces el problema es que los fotones, la incertidumbre cuántica, as always, aparece, y sabéis que el error en la medida del número de fotones va asociado a la raíz del número total de fotones,
que seguro que lo sabéis ya. Entonces esto, para disminuir el error relativo, pues convendría aumentar la potencia del láser. Así que utilizan un láser de 1 megavatio, que es como la luz suficiente para iluminar 1000 casas, pero toda en un haz, que es yo creo como el láser de la estrella de la muerte o algo así, porque... Pero bueno, y además, por si no fuera poco, también aparte de la incertidumbre cuántica, igual que el principio de Heisenberg, que no puedes conocer velocidad y posición al mismo tiempo, pues lo mismo ocurre con la fase y la amplitud. Este es un estado coherente en el que hay la misma incertidumbre en la amplitud que en la fase. Y estos son estados comprimidos, donde toda la incertidumbre se lleva a una de las variables y se mide la otra con total precisión. Como el LIGO no interesa la amplitud de la onda, pues se hacen estados comprimidos de este estilo. Para eso utilizan un cristal no lineal, aquí veis este tío tan bajo, y con él. Y esta fue la mejora en el ruido desde que pusieron este tipo de cristal. Este es lo azul, que está más abajo, creo que mejor. Y desde que utilizaron estos comprimidos. Y bueno, aparte de todo esto, como el láser produciría interferencia con el aire, pues tuvieron que hacer un vacío de 10 a la menos 12 atmósferas. Estuvieron 40 días sacando aire suficiente como para llenar 1,5 millones de pelotas de fútbol. Lo calentaron a temperatura de horno y para eliminar posibles impurezas. Es el segundo vacío más grande después del LHC. Y bueno, pues después de todos estos esfuerzos invertidos, pues consiguieron detectar ondas gravitacionales por primera vez el 14 de septiembre de 2015. Estos son los resultados que publicaron. Este es el movimiento de 2 objetos compactos que eran 2 agujeros negros de masas 36, tengo una chuleta, no sé, 36 y 29 masas solares, formando un agujero rotante de 62 masas solares y liberando 3 masas solares en forma de energía gravitacional. Y este es pues una simulación del movimiento orbital entre los objetos, la fusión, y ring-down, que es como cuando se estabiliza, ¿no? Y esto sería la deformación y comparada con los cálculos predichos por Einstein. ¿Y por qué se sabe que son agujeros negros y no estrellas de neutrones? Porque, no sé, y dices, bueno, tenemos aquí un gráfico en el que se presenta la velocidad relativa entre ellos y la separación. Pues los agujeros negros son los únicos objetos suficientemente compactos como para acercarse casi 2 radios solares sin fusionar. Y también el 27 de diciembre de ese mismo año pues se encontró una segunda detección, esta vez de agujeros negros más pequeños, de 14 y 8 masas solares, formando uno de 21. Y hace nada he tenido que actualizarlo porque ya lo tenía hecho y ha habido una tercera detección, esta vez de agujeros negros de 31 y 20 masas solares, esto lo tengo mal, dando uno de 19. Esta es la comparación de los 3. Es interesante saber que el primero estaba a 1000 millones de años luz, el segundo más o menos también, y el tercero está mucho más lejos, a 3000 millones de años luz, una galaxia muy lejana, hace mucho tiempo, lo he dicho al revés. Bueno, y esto es como estarían situados en el espacio los 3 sucesos y nosotros. Y la duración de la onda gravitacional a su paso por el detector. Este es un fenómeno que no pudo ser catalogado como astrofísico porque no se resolvió con suficiente estadística para poder discernir que no es un ruido. Se hacen pruebas durante días tomando el ruido de fondo y no pudieron sacarlo con suficiente sigma, por así decirlo. Y porque es, aparte de otras muchas ventajas como demostrar la teoría de Einstein, etc., ver estas ondas gravitacionales ha permitido confirmar que existen agujeros negros de masa estelar que habían sido observados indirectamente por rayos X, y además se ha podido ver que existen agujeros negros de masa estelar en todo este rango de masas. Y esta es una simulación numérica de la primera detección. Como veis, son 2 agujeros rotantes en el mismo plano que orbitaban, forman un agujero rotante de masa menor que la suma de los 2. Y respecto a la tercera detección hay un hecho importante, y es que se ha visto que tienen una componente de spin no nula. Eso significa que se está girando así. Bueno, lo voy a poner aquí. A ver qué tal los dibujos. Bueno,
si están girando así, respectivamente, ellos mismos también giraban en la misma dirección de la órbita y eso significa que tienen spin alineado. Eso es lo que ocurría en la primera y la segunda detección. Pero en la tercera se ha comprobado o se ha intuido que podían estar desalineados respecto al momento angular orbital. Y esto significaría que no tendrían por qué haberse formado de la misma manera que los otros agujeros negros de las otras detecciones, que los otros correspondían a sistemas binarios de estrellas que se habían hecho agujeros negros y habían fusionado. Sin embargo, en esta última detección, que se ve que tiene una componente no nula de desalineamiento, por así decirlo, pues podían estar colocadas de esta manera, y esto significaría que podían haberse formado en cúmulos estelares diferentes y haber llegado a fusionarse haber llegado a juntarse por otros motivos. No pertenecían al mismo sistema en principio. Y bueno, toda la energía gravitacional liberada en la primera detección fue 50 veces mayor que toda la luz emitida por todas las galaxias y estrellas del universo observable conocido en ese momento. Y todo llegó hasta la Tierra. Y bueno, este es un GIF de la tercera detección. Aquí veis la variación, la onda gravitacional, y en el momento de la fusión pues se produce un aumento. Y bueno, como no se tienen 3 detectores, no se puede triangular exactamente la posición en el cielo, pero se pueden hacer, se puede calcular un ángulo sólido sobre el que podrían estar los fenómenos, la fusión de agujeros negros, y está aquí representado con distintas líneas de confianza, aquí el 10%, aquí el 90%, es muy grande entonces, pero bueno. Y lo que os decía antes, hay que validar que no haya sido un ruido extraño que haya ocurrido en los 2 detectores a la vez. Entonces están 16 días tomando datos del fondo hasta llegar a la conclusión, por ejemplo, de que la primera detección ocurriría una vez, si fuera un ruido, ocurriría una vez cada 200.000 años. Y eso le da una fiabilidad de 5 sigma, que en estadística eso es bueno. Y bueno, ahora os voy a hablar de los detectores espaciales, que básicamente van a llevar las tecnologías de LIGO al espacio, porque en el espacio se mide mejor, y además quieren medir ondas gravitacionales de milihercios, que serían las correspondientes a fusión de binarias, etc. Es una misión de la ESA que consistirá en 3 prototipos como este. Este se llama LISA Pathfinder y fue enviado al punto de Lagrange L1 el 2 de diciembre de 2015, y consiste en una nave con 2 masas, con 2 cubos de platino y oro en su interior en caída libre. Pretenden medir los movimientos de 2 masas que solo sienten la fuerza de la gravedad. Para ello han eliminado todos los materiales magnéticos de la nave posibles. Hay unos imanes pequeñitos para el láser que están puestos lo más lejos posible. Y además tiene un sistema de autopropulsión para mantenerse en equilibrio. Aquí se ve una especie de GIF. Hay un interferómetro como el LIGO, pero de 35 centímetros, y además pues se ha aislado todo lo posible de la presión de radiación del Sol, etcétera, etcétera. Todo para poder ver el movimiento relativo entre esas 2 masas cuando solo actúa sobre ellas la fuerza de la gravedad. Entonces un paso de una onda gravitacional provocaría una variación en la distancia entre ellas y se podría medir. Estos fueron los requerimientos iniciales de LISA para poder hacer lo que querían, y esto fue lo que se obtuvo, que es mucho mejor. Esta curva roja y gris es después de eliminar el efecto de la fuerza centrífuga generada por la forma de la órbita, pero todavía no se sabe muy bien qué pasa en estas frecuencias, pero bueno, es lo que están mirando. Y esto sería ya la misión completa, que consistiría en 3 detectores como este, formando un triángulo equilátero en el cielo para poder triangular la posición de donde vienen las ondas gravitacionales y poder decirlo. Y bueno, ya por último, creo que es un poco rápido, pero bueno, voy a hablar de las ondas gravitacionales primordiales. Bueno, esta es la típica imagen de la historia del universo. El Big Bang, la inflación, que aumenta el tamaño del universo 10 a la 30 veces en 10 a la menos 35 segundos,
Este momento en el que hay un plasma de radiación materia acoplado, la radiación no puede escapar, y entonces en el momento en que se recombinan los átomos tenemos la imagen del fondo cósmico de microondas, llega a nosotros. Sin embargo, las ondas gravitacionales generadas en este punto no se quedan atrapadas de la misma manera. Tendríamos una imagen previa a los 380.000 años después del Big Bang en el que se produce el fondo cósmico de microondas. Por eso sería muy interesante medirlo, porque nos daría información sobre los primeros instantes del universo que no se pueden reproducir en el LHC por las altas energías que tiene. Y además podría confirmar la teoría de la inflación, que de momento es solo una teoría. Y bueno, ¿cómo se pueden medir estas ondas? Si os he dicho antes que tienen una frecuencia de 10 a la menos 16 hercios, o sea, a lo largo del tiempo de vida cósmico producen una variación, no se pueden medir directamente, pero el fondo cósmico de microondas, al fin y al cabo, es una radiación y se polariza. Entonces, este es un mapa de polarización de este fondo, y existen dos tipos de modos de polarización, que son los modos E, que se producirían cuando la materia interacciona con la radiación al principio del universo, y los modos B, que se producirían por la interacción de las ondas gravitacionales con el fondo cósmico de microondas. Entonces, si pudieran medirse estos modos respecto a los modos E, podría decirse que se podría confirmar la existencia de ellas. Esto son las fluctuaciones de temperatura generadas por fluctuaciones de densidad en el Big Bang, y esta sería la acción a la fuerza de las ondas gravitacionales sobre el fondo cósmico de microondas. Entonces hubo un experimento que se llama BICEP 2 que dijo haber medido esto. Dijo haber medido un ratio entre modos B y E de 0,2, es decir, distinto de 0, lo cual significaría que existen ondas gravitacionales primordiales, y esta podría ser la foto más importante, o sea, de las más importantes de física ahora mismo, porque se conocería el universo en el instante cero. Sin embargo, pues muchos escépticos salieron a la carga y dijeron: estás mirando donde hay polvo, y el polvo siempre te distorsiona la imagen. Entonces dijeron que no se podía decir con fiabilidad que eso fuera por las ondas gravitacionales, sino por el polvo cósmico que había entre medias, que las hubiera generado esos modos de polarización. Así que hicieron un experimento conjunto, BICEP 2, Planck y Keck, eliminando el factor del polvo cósmico. Llegaron a un factor más pequeño, de 0,05, que sigue siendo distinto de 0, pero no se puede confirmar del todo que no sea acción del polvo, entonces no parece muy concluyente de momento, pero bueno, está ahí. Y bueno, ya he llegado al final, creo que tarda muy poco, pero ahora me podéis preguntar. Digo, bueno, aparte de que confirma que existen agujeros negros de masa estelar y que se confirman las fusiones de agujeros negros y la teoría de Einstein, pues resulta una nueva ventana muy interesante para la astronomía. Y además, bueno, hay teorías que quieren relacionar, o sea, que quieren buscar nuevas partículas como la axión, que podría ser un candidato para conformar la materia oscura, entre otros, como el neutralino, pero bueno, el axión estaría circundante a los agujeros negros y podría detectarse su presencia con las ondas gravitacionales, y aquí no interaccionarían electromagnéticamente, de la misma manera que vemos un espectro por los átomos en una estrella, pues podríamos ver un espectro por los axiones en las ondas gravitacionales, pero bueno, todo es teoría de momento. Y bueno, lo último, que era confirmar la teoría de la inflación. Y bueno, pues nada, ya está, a ver si tenéis preguntas. Perdón porque haya quedado tan corto. Ahora, bueno, cuando detectaron el primero, bueno, como parecía un evento muy raro, ¿no? Porque son dos agujeros negros muy grandes, no son unos agujeros negros y una estrella normalita. Se decía, o estos han tenido muchísima suerte o son muy frecuentes estos en el universo, o hay más. Ahora que ya hay tres, ¿alguien ha echado la cuenta de cuán frecuente es esto? No lo sé, pero sí que parece... ¿O cuánto agujero negro gigante de estos? Bueno, no son supermasivos, pero vamos. Sí, son bastante grandes para ser de estrellas, pero bueno, como es tan grande el universo, pues supongo que es fácil que habrá que ya
encontrado la manera de medirlo, pues que encuentren tantos, pero sí, parece sorprendente, no sé. La verdad es que no lo he leído, sí es normal. Pero bueno, ahora buscan detectar más fusión de estrellas de neutrones para ver algo diferente. Pero las estrellas de neutrones a lo mejor están fuera del rango de LIGO, ¿o no? No, creo que entran dentro del rango. Espera, que he pasado muchas diapositivas. Sí, entran dentro del rango porque es una fusión de objetos compactos. Neutron star and black hole mergers. Inglés, bueno. No sé, ¿alguna pregunta más? Dime. Has hablado un par de veces de las limitaciones de los poderes gravitacionales y de las probabilidades que contiene la frecuencia y tal. ¿Eso cómo se deduce empíricamente? ¿Para mayor energía no es la frecuencia? ¿O Bueno, ahí me pierdo un poco ya, pero los cálculos de la relatividad general te llevarán a esos valores de la frecuencia para distintos objetos, no sé, la verdad es que no me he estudiado la teoría detrás de... Esto era de detección solo, yo ahí no me meto de momento. Pero sí, vamos, los cálculos están hechos, como has visto, encajaban perfectamente los cálculos de la teoría de Einstein con lo observado, así que... Otra cosa que han visto que encajaba, por ejemplo, es que no se debería producir dispersión con las ondas gravitacionales, tipo dispersión como en un prisma, y no se ha visto que se haya producido, así que es otra, al ver ya 3 que no se ha producido, pues es como otra confirmación de que está bien. Además de que tardó la onda en ir desde el observatorio de Livingston a Hanford el tiempo esperado para que viaje a la velocidad de la luz, todo eso va sumando a que la teoría está bien. No sé. Una cosilla. ¿Cuál sería el límite de distancia para descubrir un caso de ondas gravitacionales? Es decir, ¿se pueden descubrir ondas gravitacionales de dos agujeros negros que han chocado a 10.000 millones de años? O... Bueno, no sé, en principio ahora se ha detectado una al triple de lejos que lo que se detectó la primera. No sé si se atenuará, claro, pero... Porque entrando en el tema de la abundancia de fenómenos que comentaba Óscar, claro, a lo mejor es que llegamos a observar a una cierta distancia y ya no podemos observar los eventos que ocurran más lejanos, o no se sabe el límite que puede tener... Yo creo que en principio el límite, más que por la atenuación posible que pudiera haber, no tendría por qué saberse. No sé, ahora se ha visto uno con Redshift 02 o algo así, creo que es bastante lejos, o no sé cuánto era. No sé, supongo que hasta que no ocurra no se puede saber. Pero... ¿Y con qué precisión se les tiene localizados? Es decir, en el cielo, o sea, se podría decir, ha ocurrido un evento en este sitio del cielo, miramos a ver qué hay ahí. Bueno, lo que os he enseñado el mapa, hay una especie de ángulo sólido en el que podría estar el evento, porque solo tienes 2 detectores, te faltaría uno para triangular la posición. Entonces, pues tienes estas regiones del cielo que son bastante grandes y estos son como mapas con distintos niveles de confianza. Aquí tienes que estar dentro del de fuera con el 90% de confianza, el del dentro será con el 10%. Entonces, bueno, claro. Te hace falta más precisión, ¿no? Por eso es interesante el LISA, porque va a tener 3, entonces es más fácil por el tiempo de llegada a cada uno de ellos saber por dónde venía exactamente. Eso es la esfera. Sí, creo que sí. O sea, que esas zonas son unas bandas que van desde debajo del horizonte hasta debajo del horizonte. Sí, eso es lo que hay. Sí. Una pregunta, gracias por la presentación, muy bien, nos ha ilustrado, la verdad. Una duda que tengo, bueno, te voy a continuar. Si el más lejano que se ha detectado era de ¿cuántos años? 3.000 millones de años luz. Entonces, se supone que ya a esa distancia ya no vamos a encontrar ninguno, porque ya habría pasado la onda, ¿no? Tendríamos que ir a buscar distancias mayores por el evento, a esa distancia de años luz,
Si ya no lo hemos detectado hoy, ya mañana, entiendo que esa es la idea. Tiene que ser proceso manejable. De hecho es sorpresamente interesante, sí, de hecho, sí, suena razonable. No lo había pensado, la verdad, pero sí. Si es un suceso que ya no es Pero, recurrente, a ver, se no, puede espera. mover. No, pero el suceso ocurre en un momento. Entonces, mañana puedo haber otro lado. Vale, Sí, sí, es esa es la idea, verdad. la frecuencia no se vale. Sería básicamente como decir que no podemos ver más que una franja de estrellas. Y no es así. Entonces, Claro, perdón. Sí, no, es que vamos a ver, posiblemente una pregunta estúpida, porque yo como he llegado ya al segundo plato, me he perdido la introducción. En principio las ondas gravitacionales solamente se detectarían en caso de agujeros negros que colisionen entre sí. No, también hay... Ya digo, he llegado sí, tarde y pero lo han explicado. Creo que voy mal. Estos serían posibles fenómenos que producirían ondas gravitacionales. Las detectadas son de fusión de agujeros negros y estrellas de neutrones, pero también puede ser fusión de binarias, supernovas, púlsares y las de fondo, vamos, las del Big Bang. Pero sí, en principio se han detectado solo las de agujeros negros y también se podrían detectar con los terrestres que están preparados para detectar a 100 hercios, pues fusión de estrellas de neutrones, pero no más. El LISA, que es el espacial, pretende detectar en este rango fusión de binarias y otras cosas. No, porque me imagino que el resto lo que necesitarían serían detectores más potentes, más precisos, ¿no? Sí. Y además tienen frecuencias, bueno, la frecuencia no importa, pero sí, detectores más precisos y estar más tiempo midiendo. Había oído yo una cosa que contaba en una anécdota, igual Sí, sí. me dices si es así o no. Ay, Lo has no oído. sé, yo tampoco sé tanto. En el Vigo, por lo visto, había un par de físicos odiados por todos, muy odiados, porque se dedicaban antes, los que están preparados y tal, a falsear eventos, para poner en marcha toda la maquinaria, a ver que todo el mundo estaba atento y tal, y entonces se dedicaban a eso, de cuando en cuando, pues a hacer una... Pues es feo, ¿no? algo, No sé, y también es algo para que tener me todo a parece. punto y para, sí, por esto sí que, y que se distinguiese entre los verdaderos y tal. Bueno, supongo que sería, no sé, pero me parece con el esfuerzo que le están echando y la alegría que tiene que ser detectar ondas gravitacionales que se hagan la broma, no es muy gracioso, la verdad. Pero bueno, no sé. Supongo que sirve para confirmar que saben distinguir. Y supongo que sirve para confirmar que saben distinguir un fenómeno astrofísico era real de uno para falso. descubrirse, por lo visto, yo lo he oído y lo mismo... Yo no lo había oído, pero... ¿Serías capaz de hacer una apuesta para el siguiente Nobel de Física este año? Después de esto que nos has contado. Es decir, ¿crees que se lo van a llevar este año? ¿Que viene? ¿Nunca? Sí, no sé, sí, yo creo que sí, la verdad. Mójate un poco. Sí, yo más que me mojo ya. Ha puesto algo. ¿A que sí? No sé, es un descubrimiento muy importante, confirmar la teoría de la relatividad y además confirmar la existencia de agujeros negros de masa estelar. Lo han detectado 3 veces, no sé, me parece muy importante. Seguro que se lo llevan. No obstante, a lo mejor tienen más candidatos. Mira Higgs, desde que postuló el bosón, Ya. hasta que se ha descubierto y a lo mejor dicen, espera, que tenemos otros 80 candidatos antes. Ya, pero bueno, la gracia de ser los primeros en hacer algo así de importante suele ser bastante... no sé, suele ser bastante determinante en estas cosas, yo creo. Así que probablemente... Disculpa, ¿y en qué momento exactamente se emiten las ondas gravitacionales? Porque supongo que la colisión de los agujeros negros no es instantánea, entonces, ¿en qué parte del proceso se emite la onda? Bueno, más bien se está
están emitiendo mientras orbitan, pero en el momento álgido, por así decirlo, cuando fusionan. Y se ve en el GIF que es un proceso bastante rápido. La verdad es que no sé en qué términos de tiempo estamos hablando, pero en cuanto pasan el límite de que pueden estar, en el límite que pueden acercarse sin fusionar, ocurre al instante. Entonces es un periodo muy corto. Como la onda se detectó a lo largo de 1 segundo, 0,2 segundos de llegada. Entonces, supondría que el tiempo en el que empiezan a orbitar los agujeros y llegan a estas fases es relativamente pequeño. Bueno, orbitando imagino que estarán mucho más tiempo. La verdad es que a escalas de tiempo no sé muy bien decirte, pero el momento de la fusión es pequeño, sí. Creo. Sí, es que al final lo que tienes es una onda desde el principio, que tiene una frecuencia casi constante, y cuando llegas justo al final es cuando el frecuencia llega a la frecuencia de detección, y es cuando detecta la parte final. Que yo no sé tanto de esto, o sea, he hecho un trabajo y me estáis preguntando cosas muy interesantes. No quiero decir algo que no sea cierto, así que podéis intervenir con lo que queráis y yo me voy. No, pero bueno. Suelen preguntar que si todo se estira, por así decirlo, incluso la longitud de onda del láser, ¿cómo sabes que nada se está estirando? Lo ves ahí como, Dios mío, está todo mal. Pero no, en realidad como estás mandando pulsos cada instante y la variación es lenta de 100 hercios, pues es una cuestión de los tiempos y puedes medir esta variación. Aunque el láser varíe en ese instante, pues el siguiente, o sea, la longitud de onda del siguiente pulso no habrá variado, etc. No sé si se he liado más. O sea, bueno. No sé si ya hay más preguntas. Vale. ¿Has leído algo? No sé, hace poco he leído yo sobre que se dice que no existen agujeros negros dentro de cúmulos estelares, cúmulos globulares, pero he leído que desde que LIGO sacó los resultados se están buscando fenómenos de merging de agujeros negros dentro de cúmulos estelares y no sé muy bien por qué. ¿Has leído algo sobre eso? No lo he leído, pero bueno, lo que os he contado antes, en función de si está alineado el spin o no, pues se puede saber un poco la procedencia de los agujeros negros. Entonces, si no estuvieran alineados, podrían ser de distintas procedencias, pero no sé muy bien si se puede asociar directamente a que sean generales. La verdad es que no lo he leído. ¿Con eso quieres decir que dentro de un agujero negro todas las estrellas rotan con el mismo spin? No. No dentro de un agujero negro, pero he dicho dentro de un cúmulo globular. No, o sea, no me quería meter en eso, solo hablaba del momento orbital, o sea, del movimiento orbital entre los agujeros negros y el momento orbital de ellos mismos, sobre ellos mismos, que están alineados o no. Entonces, al estar alineados se supone que pertenecerían a un sistema de estrella binaria que estaba alineado en principio, y si no están alineados podrían pertenecer a sistemas separados que han llegado juntos en algún momento. Entonces eso puede estar relacionado con su origen, pero no sé, lo de los cúmulos no lo sé, la verdad. ¿Sabes si hay algún plan para hacer un tercer detector LIGO? Bueno, están construyendo LIGO. Sí, se está construyendo. Sí, LIGO está en construcción y bueno, estaba planeado uno en la India y otro en Australia, creo, pero eso ya teóricamente. ¿Para medir el mismo rango de...? Sí, todos los detectores terrestres tienen que medir en esos rangos. ¿Pero van a colaborar entre todos y tal, o cada uno va a ir por su lado? Creo que van a colaborar. Bueno, no se van a boicotear entre ellos, creo, pero no sé la verdad por qué quieren construir tanto, pero bien, bienvenido sea, no sé. O sea, supongo que será interesante cuando LISA esté en funcionamiento, porque ya nos podrá dar pues, información nueva, por así decirlo. Y lo que es que una cosa que se me ha pasado ahora por la mente
que a lo mejor era mejor contarla así con unas cervezas, porque a lo mejor es una tontería. Es igual. Pero entiendo que cuando, o sea, supongamos que no se produce este evento, que están los dos agujeros negros rotando, y entonces hay una variación. O sea, lo que se detecta es la variación de la frecuencia, ¿no? Entonces yo entiendo entonces que el espacio-tiempo que tenemos es la suma de todas las distorsiones de todos los agujeros negros que están rotando unos alrededor de otros. Y entonces un ruido de fondo de distorsión del espacio-tiempo hay, que es producto de la suma de todas esas distorsiones de los agujeros negros, ¿no? Entiendo, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor aparece un agujero negro más gordo girando alrededor de otro más gordo, que sobresale un poco sobre ese ruido de distorsiones y que a lo mejor se podría detectar. No lo sé, ya te digo que es una... Sí, es completamente interesante. Claro, la cosa es que lo que mides es el momento puntual de la fusión, entonces lo otro pues sí se podría considerar como un ruido vallas o algo así, no sé, pero claro, es imposible de medir si estás dentro de él. Yo lo que entiendo ahí, Fernando, es que el tema de la medición de las ondas gravitacionales es el momento de la fusión, que es cuando pierdes esas ondas en forma de masa, lo bestia. En el primer caso se perdían 3 masas solares, entonces es lo que podemos detectar. Sí, era 50 veces toda la energía luminosa del universo observado. Lo que puedan soltar en una rotación normal a nivel gravitacional, pues es como muy poco. Claro, o sea en realidad en esa frecuencia que hay ahí, la amplitud real sería muy pequeñita mientras están girando entre ellos, ¿no? Sí. Claro. Realmente la detección básicamente es del 0,1 segundo hacia el final, el final. O sea, la detección básicamente es eso. Como si estuviéramos todos en un murmullo y uno de repente dice Sí, algo así. Yo, viendo todo esto de las ondas gravitacionales, pues me evito a, más que nada por lo que estoy estudiando aquí me evito a hacer la analogía con el campo eléctrico, porque además lo comentamos en su día con el profesor de electromagnetismo, que digamos que es una emisión de ondas gravitacionales que se puede extrapolar como ondas electromagnéticas. Entonces, la cosa es que digamos que con el descubrimiento de las ondas gravitacionales y su observación se pueda, se esté deduciendo la existencia o el estudio de un campo relacionado con la masa tal como el magnético, con la carga. Es decir, porque esto al fin y al cabo son masas que están en movimiento, son masas muy grandes que están moviéndose muy rápido, que al final hacen todo y la energía se crea, que al final lo puedes extrapolar a cargas en movimiento que generan un campo magnético. Pero claro, el campo eléctrico es 10 a 40 veces el campo eléctrico, entonces... Eso es lo han hecho en clase, en ese eso. sentido... porque estaría muy bien, descubrías un nuevo campo... Sí, la verdad que sí. Relacionado con la masa. No había oído esas teorías, ¿no? Un pelín al hilo de lo que acaba de preguntar él. Hay una partícula que se especula que sería la que generaría todo el tema de la fuerza gravitatoria, el gravitón. ¿Se podría llegar a deducir de su existencia, dicho más o menos tal, a partir de las ondas gravitacionales? No, me imagino. Creo que no, pero la verdad es que me pierdo. Supongo que sería... No, creo que no, la verdad, pero no sé. No soy experta en ese tema, la verdad, no me atrevo a contestarte, pero no sé. No he leído sobre ello, lo siento. Se especula sobre encontrar, por ejemplo, las partículas que conformarían la materia oscura y todo eso por largas... Porque no interaccionarían eléctricamente, pero sí gravitatoriamente, entonces sería interesante, pero todavía no se ha visto la manera de hacerlo. Pero bueno, sí sería, supongo que sería el paso inmediato siguiente, más que el gravitatorio. Cuando nos hablabas de
el primer intento de aparato que hizo por ahí un paisano para detectar ondas, el Weber luego decías que hay una réplica de ese aparato por ahí funcionando. Creo que tienen una montada en una universidad de Chicago o Estados Unidos y la tienen ahí, yo creo, un poco de... ¿Está enchufada y ya está? ¿O? Sí, creo que sí. El hombre este decía que se hizo montar dos de ese estilo para ver, pues lo mismo que el LIGO, para distinguir ruido de la detección. Y él decía que cuando apuntaba al centro galáctico que medía algo, pero luego lo intentaron reproducir y nunca encontraron nada, así que lo dejaron ahí. Pero bueno, estuvo bien el intento. ¿Podía apuntar a cosas? Al parecer podía apuntar a cosas, era un cilindro, tampoco era tan grande, no sé. Pero bueno, este que está funcionando no ha confirmado. No encontrado nada, yo creo que es más un dato curioso que otra cosa. Bueno, pues podéis, no sé, bueno, hablar. Pues si no hay más preguntas, nada. Lo dejamos aquí y lo dejamos, además, durante las charlas las dejamos durante un par de meses, que en el verano hacemos una pausa y luego ya volvemos a organizar este tipo de actividades en septiembre. Durante el verano seguiremos con actividades en la asociación, pero no charlas. Habrá talleres y habrá observaciones, haremos unos telescopios ahora que no hay que pasar tanto frío. En fin, o sea, seguiremos teniendo actividad, aunque bueno, será otro tipo de actividad. Y nada, muchas gracias a todos por venir y os animo a que acudáis a otras actividades y estéis atentos, bueno, pues a páginas web y al Facebook y a esas cosas donde se suelen anunciar. Y sobre todo gracias a ti por la charla, y has visto lo que has suscitado, un montón de preguntas, así que muy bien, muchas gracias.